invitar que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6, versos 1 al 13, por favor. Isaías 6, versos 1 al 13. Después de haber cantado esos hermosos himnos, creo que es apropiado leer este texto, porque apuntan a esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bendito seas, oh Dios, y te rogamos que nos hables a través de tu santa palabra en estos tiempos de dureza en el corazón humano. Háblanos, Señor, para que podamos hablar a otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le puse a esta exposición extraordinaria de la visión que relata Isaías es Efectos de la predicación contemporánea. Porque la predicación en los tiempos de Isaías tenía un efecto. Y nos guste o no admitirlo, todavía hoy la predicación tiene un efecto en la sociedad. Lamentablemente los efectos que observamos son realmente muy parecidos a lo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Isaías. Y entonces esto me lleva a una pregunta que quizás me sirve de inicio para abrir el texto, y es: ¿qué impacto tiene la predicación en la sociedad contemporánea? Vamos observando, cuando salimos a evangelizar, que hay un rechazo a las cosas de Dios. Y como hablábamos en la escuela dominical, a veces sí hay personas que están prestando atención, pero lamentablemente lo que absorben no es el consejo divino, sino que agarran la palabra de Dios y tratan de torcerla y manipularla para, de alguna manera, hacerla caer en el molde de nuestra idiosincrasia contemporánea. Y es por eso que estamos observando que muchas veces
esa palabra predicada cae al suelo, no entra en el corazón del hombre. Y hoy tenemos una iglesia que ciertamente está llena en el mundo, pero lamentablemente vacía de verdaderos convertidos o regenerados. No cometamos el error de pensar que porque hay iglesias llenas, quiere decir que el cielo está lleno. Puede ser que haya iglesias llenas o edificios llenos, pero resulta que todavía no hemos llenado el número de los escogidos en la patria celestial. Así que entonces la predicación, en un sentido por más sincera y elaborada que sea, porque hay pastores que gastan tiempo en tratar de presentar el mensaje en una forma efectiva, bien ordenada, no siempre va a producir los resultados que nosotros deseamos. Y nosotros creo que somos testigos de eso. ¿A cuánta gente le hemos hablado del Evangelio? ¿A cuánta gente hemos invitado para venir a la iglesia? ¿Con cuántas personas nos sentamos con Biblia abierta, tratando de dirigirlos en el camino de la salvación? Y hemos recibido la burla, la negación de estas cosas preciosas, gente que opta por el mundo en lugar del regalo divino. Ahora, la respuesta de la sociedad en un sentido no tiene que ser un problema para nosotros de intimidarnos a salir afuera y predicar. A pesar de la negación de la gente, eso debería producirnos un deseo de continuidad y de urgencia de predicar el Evangelio a los perdidos, porque en definitiva es la única opción que tiene la sociedad contemporánea, donde estamos insertados, es el Evangelio. Podemos ofrecerle otras ideas, otras religiones. Hoy, en cuanto a creencias religiosas, tenemos un buffet en la sociedad y cada uno va con su plato vacío y lo llena con lo que más le cae, lo que más le gusta. Pero solamente hay un plato que nos lleva al cielo, y ese es el Evangelio de Jesucristo para vida eterna. Así que, de todos modos, sabiendo las respuestas de la sociedad, debemos seguir adelante con nuestra consigna. Así que es más común, y déjenme hacer énfasis en esto, que a la predicación del Evangelio encontremos más negación que aceptación. Y es por eso que Jesucristo nos advirtió que es ancho el camino a la perdición y angosto el camino a la vida eterna. Si el Maestro dijo eso, pienso que no debería sorprendernos entonces, en esta época que estamos viviendo, la negativa que hay en la sociedad de aceptar a Cristo. Y esto no es nuevo. Ya observamos desde el verso 10 en adelante el efecto que produce la predicación de Isaías en la sociedad de su tiempo. Ahora, vamos a sacar algunas lecciones acá que nos ayudan a ilustrar esto que estoy diciendo. El contexto histórico y social y espiritual de Israel es importante que lo tengamos en cuenta. En el verso 1, fíjense ahí en sus Biblias, dice que se trata del rey en que murió el rey Usías. Este hombre es un caso interesante en la historia de Israel, porque es uno de esos personajes que dejó huellas, dejó marcas en la nación, y marcas positivas en un sentido. Usías trajo a la nación a un estándar de prosperidad que solamente se vio en los días de Salomón. Nos dice que murió en este año, estamos hablando acá del año mitad del siglo VIII, 740, es el consenso de la muerte del rey Usías. Y comenzó a reinar cuando tenía 17 años, era un adolescente. Dice la Escritura que en Crónicas, por ejemplo, que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, igual que sus padres. Desafortunadamente, a medida que fueron pasando los años y comenzó a saborear y a experimentar la prosperidad, su corazón se enorgulleció de sus logros y lamentablemente entonces fue castigado y pasó el resto de sus días padeciendo la lepra y así murió. Un hombre marginado de la sociedad con este mal que era bastante serio en aquel entonces. A modo de paréntesis, yo creo que aprendemos una lección muy importante para nosotros de la vida de este rey Usías, que comenzó bien y terminó mal. Y es que tengamos mucho cuidado con la prosperidad, porque las cosas materiales tienen la tendencia de enorgullecer al hombre y hacernos perder de vista a Dios.
Y eso no es algo que encontramos en el ejemplo de Isaías. El mismo pueblo de Israel, Dios les advirtió, cuidado cuando entren en la tierra de Canaán y encuentren casas edificadas y campos cultivados y todo en la mano y empiecen a prosperar por la bendición divina y se olviden de su Dios. La advertencia pasó de largo porque eso fue justamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Y lo que pasó con el pueblo de Israel se ve ejemplificado en la vida de Usías y también lo estamos viendo en la iglesia contemporánea. Hoy se abraza este fenómeno que llaman el evangelio de la prosperidad y está llevando a la gente a olvidarse de Dios y poner atención a las cosas palpables. Y lamentablemente eso nos está creando un serio problema en la predicación contemporánea. Los peligros del momento. Bueno, estamos viviendo en una época, en el siglo VIII a.C., mediados del siglo VIII, donde hay una serie de movimientos en el ámbito diplomático, donde las naciones están en pugna tratando de ver quién es el que tiene la batuta para dirigir las cosas. Otra vez, no es muy distinto al sentir del hombre hoy. Hoy se reúnen las naciones y debaten en las Naciones Unidas para, hacer maniobras y ver quién es el que se convierte en el capitán del mundo. Y a ver quién tiene la tecnología más avanzada o de punta, quién es el que tiene el ejército más grande, o quién tiene más bombas nucleares en el arsenal balístico y cosas por el estilo. Así que tenemos una obsesión con ser la piedra última de la pirámide social y política. Bueno, en este entonces pasaba exactamente lo mismo. Había un espíritu ya en aquel entonces que llamamos antisemitista o antisemita, se odiaba a los judíos. Acá específicamente se está refiriendo todo esto al pueblo de Judá, así que vamos a ubicarnos un poquito más contextualmente, pero en definitiva esto se aplica a todo el pueblo de Israel y por extensión a todos nosotros. Ahora bien, en cuanto a la condición espiritual y moral de la sociedad de Judá en los tiempos de Isaías, dejaba mucho que desear. Y para darnos una idea, váyanse un ratito a capítulo 1 de Isaías, porque allí es donde se introduce el estado espiritual de esta gente que se llamaba pueblo de Dios. En el capítulo 1, por ejemplo, observen allí en el versículo, vamos a ver el versículo 2, dice: oíd cielo, o cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Dice: crié hijos y los engrandecí. Miren cómo los bendice, ¿eh? ¿Y cómo respondieron los hijos? Dice: ellos se rebelaron contra mí. Y entonces comienza la parábola. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Es decir, los animales conocen, saben por instinto cómo conducirse, y sin embargo, dice Israel, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué vergonzoso que es eso, ¿eh? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra desolada, etc. Noten ustedes cómo habla de la depravación total de la sociedad, la depravación total del hombre específicamente, y la depravación de la tierra. Nos habla cómo el pecado termina pudriendo absolutamente todo. Hermanos queridos, nosotros hoy levantamos los ojos y miramos lo que está pasando en el mundo y vivimos en una sociedad podrida. Y vivimos en una sociedad podrida porque el hombre está podrido. La sociedad es el resultado de consenso que hay entre un grupo de personas y que establecen normas de conductas sociales para vivir en convivencia. Y cuando tenemos hombres podridos por naturaleza, la sociedad va a estar mal construida. Y los efectos de esa sociedad podrida es tierra podrida. Y es por eso que hoy tenemos
el gran problema de la contaminación ambiental, el desperdicio, la construcción, ya vuelvo a repetir, de material balístico cuando en realidad se nos está muriendo gente de hambre en el mundo. Pónganse a pensar un poquito, si agarramos la mitad solamente de lo que se gasta en la carrera armamentista y lo pasáramos a alimentar a los pobres, yo creo que eso sería todo suficiente para terminar con la pobreza en este mundo. Pero en lugar de alimentar a las personas, estamos creando cañones para volarlos por el aire. Y eso es el resultado entonces de una sociedad podrida, porque hay en este mundo un hombre que está podrido. Y entonces nos dice más adelante, fíjense ahí en el versículo 16, a Dios haciendo un llamado y advertencia. Dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y toma nota que dice: van a ser emblanquecidos. No los vas a emblanquecer tú, no nos lavamos nosotros. Es la obra de Dios, siempre fue así. Dios es el que tuvo que actuar y limpiar al hombre de su pudrición, de su pecado. La condición moral del pueblo al que ministró Isaías entonces ahí, esto yo se los leo, después léanlo bien en casa, pero es más o menos para darles un contexto del tiempo que estaba viviendo Isaías. ¿Qué factores se deben dar para que la predicación sea receptiva? En una sociedad como esa, en la sociedad donde estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, ¿qué cosas tienen que emplazarse o que tienen que estar en juego para que la predicación en el siglo XXI, en la sociedad en la que estamos, sea efectiva? Porque, a ver, hoy día la predicación el evangelio es ofensivo, pero no necesariamente tenemos que ser nosotros ofensivos. Es más, la Biblia no nos manda a nosotros a ofender a la sociedad. La palabra sola se va a encargar de hacer eso. Nosotros simplemente somos las bocinas o somos los parlantes de Dios para presentar el Evangelio. Y el Evangelio se va a encargar entonces de redarguir a la gente. Pero entonces, ¿qué se necesita tener en cuenta para que la predicación de hoy sea efectiva? Y se van a sorprender lo que voy a decirles en este tiempo. Hay factores que tienen que ver con Dios. Y hay factores que tienen que ver con nosotros mismos, los predicadores. Y cuando digo predicadores, no estoy hablando de la predicación de púlpito, estoy hablando de la labor y testimonio de cada hijo de Dios en la sociedad. El predicador trabaja en la iglesia trabaja en el mundo. El predicador habla a la congregación. Los evangelistas o creyentes de Cristo le hablan a la sociedad. Así que a eso me refiero entonces, la voz de cada uno de nosotros como parlantes, como predicadores en la sociedad en la que estamos insertados. Hay factores que tienen que ver con Dios. Y hay por lo menos 3 cosas que sacamos de este pasaje bíblico que son sorprendentes y nos llevan a recuestionar la forma, la actitud que estamos teniendo en la predicación y el mensaje mismo que estamos presentando. Uno tiene que ver con la soberanía absoluta de Dios. La predicación tiene que tener como punto de referencia la soberanía total o absoluta de Dios. La segunda cosa es la naturaleza inmaculada de Dios. Y la tercera cosa es la deslumbrante gloria de Dios. Así que, en un sentido, lo que estamos tratando de presentar al mundo cuando predicamos es que, o hablamos es de un Dios soberano, un Dios inmaculado y número 3, un Dios de gloria. Estas son las 3 cosas que cuando predicamos el Evangelio se ha perdido de vista. Vuelvo a repetir, un Dios soberano, un Dios inmaculado y número 3, un Dios de gloria, un Dios de infinita gloria. Vamos a mirar estas 3 cositas rápido. Por ejemplo, verso 1, fíjense en que se habla de la soberanía absoluta de Dios. Se murió el rey Usías, la sociedad está toda descompuesta, hay una incertidumbre tremenda de qué va a suceder ahora. Vuelvo a repetir, tenemos que tener presente
la inseguridad política y social que existe en esos tiempos. Esta gente piensa que ahora que murió el rey van a ser blanco de las invasiones extranjeras, y entonces incluso Isaías estaba preocupado de esto. Nos quedamos sin rey, sin dirigente. Y entonces aparece esta visión para poner la perspectiva correcta en el pueblo de Dios. Y ojo, porque hoy día tenemos más o menos el mismo espíritu que esta gente. Miramos el estado caótico en que se encuentra el mundo cuando miramos las noticias y entramos en desesperación. Pensamos, ¿y ahora qué va a pasar? No podemos confiar en nuestros dirigentes. En todo el mundo no hay un solo gobernante en la plana de la diplomacia internacional que podamos decir nos gustaría tener un presidente como ese. Un hombre que sea íntegro, de punta a punta, un hombre decente, que no tenga en su agenda, en su menú histórico, cosas turbias que hacen que se le ponga un tilde a la persona por no pasar el examen o la investigación. Todos tienen algo escondido, todos tienen telarañas en el cofre, secretos en el placar. A ver si me explico. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá en esta visión se nos va a mostrar entonces que sí hay un soberano. Y ese soberano es Dios. Claro, la sociedad y a veces el pueblo de Dios perdió de vista esto. Y una de las cosas que nosotros no hacemos cuando presentamos el Evangelio es mostrar que Dios siempre fue, es y seguirá siendo por siempre jamás soberano en la creación. Y noten ustedes que dice este señor, vi al Señor. No vio a un competidor, no vio a Dios como un lacayo de los hombres. No es algo que el hombre puede manejar o manipular a su antojo. Lo que él dice que vio es al Señor. Tampoco vio un Señor, uno más entre los gobernantes que compiten en la plana política de aquel entonces por ver quién se sentaba en el podio dictatorial de la época. No, él vio al Señor. Y dice que lo ve en toda su majestad, porque dice allí sentado sobre un trono. Cuando lo ve sentado sobre un trono quiere decir que es un Dios que dirige, es un Dios que juzga, es un Dios que tiene absoluto control y soberanía sobre los sucesos del mundo. En la actualidad he escuchado muchas veces hablar de creyentes que están sentados en el trono y Dios fuera, y lo que tenemos que hacer es salir del trono para sentar a Cristo en el trono. Es decir, que no aceptamos el concepto del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Bueno, para mí esa es una doctrina que no tiene fundamento bíblico. No existe el concepto de bájate de tu trono para que se siente Cristo. Si tú estás aceptando al Señor Jesucristo como Señor, tienes que reconocer a Jesucristo por lo que es. Y es aquel Señor delante del cual toda rodilla, dice, se doblará. Sí, absolutamente toda rodilla caerá frente al señorío magistral de ese Señor. Sí. Así que no se trata entonces de darle el señorío a Cristo. No, Él es el Señor sentado en su trono. Dios jamás dejó su trono vacío. La idea popular de que Dios, por ejemplo, decidió ceder su soberanía para respetar la libertad de decisión del hombre es un disparate total. Porque quiere decir que entonces Dios cedió el trono del control o el manejo del mundo para que se siente el ser humano y Él tome las decisiones. Eso es un disparate descomunal. La Biblia presenta a Dios sentado en su trono. Y no hay un solo pasaje bíblico que nos mencione que el trono donde estuvo sentado Dios quedó vacío en algún momento. Por eso cuando se destienden los velos del otro lado de la escena, lo que ve este hombre no es un trono vacío, sino a Dios sentado en su trono. El trono de Judá quedó vacío, pero no el trono del cielo donde Dios gobierna en toda potestad. No solamente eso, pero dice que ve, fíjense allí, a un trono alto y sublime. En otras palabras, no está junto a otros tronos. El trono de Dios está por encima de todos los tronos. Está solo allá arriba. Dios gobierna.
La visión de Isaías, la que se le mostró a Isaías, es importantísimo, porque un hombre que está desesperado y diciendo, ¿y quién va a tomar las riendas del asunto? Dios le está mostrando a Isaías, quédate tranquilo porque yo soy el que tengo el control de todo. A mí nadie me sacó del trono. Es más, mi trono no compite con el de los hombres, sino que está excelso arriba, muy alto. Nadie lo puede alcanzar. Nadie puede desafiar ese dominio. No solamente se habla de la soberanía absoluta de Dios, pero también en los versos 12 y 13 nos habla de la inmaculada naturaleza de Dios. Otra vez dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y entonces aquí apunta toda la escena, dice, y el uno al otro daban voces diciendo, ¿quién es este Señor? ¿Qué es este que está sentado en el trono? Dice, es uno que es santo, santo, santo. Y ese es Jehová de los ejércitos. Él es el que está sentado. Toda la tierra está llena de su gloria. La limpieza cristalina de carácter de ese Dios. Todas sus cualidades, todos sus atributos están caracterizados por esto, la santidad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, aunque nos parezca severa, es una justicia santa. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es una gracia santa. Cuando hablamos del amor de Dios, es un amor todo santo. Y podemos ir visitando todas las cualidades que manifiesta o revela Dios a través de las Escrituras. Y cada una de esas cualidades está totalmente transparente. Y es por esa razón, por causa de esa naturaleza, que Dios no puede tener ningún tipo de asociación con el pecado, lo que no corresponde. No puede permitir Dios, bajo ningún punto de vista, que pretendamos acercarnos a esa santidad con pecado, con mugre, con algo que no es correcto. En la sociedad contemporánea estamos trayendo a la mesa de la discusión agendas y tendencias sociales que las Escrituras predican como cosas pecaminosas, como cosas inmundas, como abominaciones. Y lo que estamos tratando ahora es de meter de prepo la aceptación de esas tendencias sociales, sencillamente porque son aprobadas por la sociedad, empujadas a los codazos. Y que Dios ahora tenga que ser un Dios complaciente con estas cosas. Y no nos damos cuenta que eso es un imposible, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y es por eso que Dios tiene entonces que enviar a Cristo a morir en la cruz, para que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado, si es que pretendemos estar en su presencia y recibir sus bendiciones. No te engañes, hermano querido, nadie puede presentarse delante de un Dios 3 veces santo cargando sobre sí sus pecados. Nunca podremos presentarnos delante de ese Dios. Lo que estamos haciendo es tragando juicio, porque la justicia de Dios demanda la condenación de semejante temeridad. 3. La deslumbrante gloria de Dios. Fíjate en el versículo 3, en la parte final dice, toda la tierra, no hay lugar en este mundo, toda la tierra está llena de su gloria. Y qué hermoso, porque cuando vamos al Nuevo Testamento se nos dice que esa gloria se manifestó en la encarnación. El apóstol Juan nos dice en el Evangelio capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es este mismo Juan que escribió 3 cartas generales hasta donde tenemos información, y en la primera carta nos va a decir en el capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que anunciaban? La gloria de ese Cristo magistral. Noten ustedes, en los versos 2 y 3, verso 2 específicamente, que Isaías tomó nota de la presencia de seres extraordinarios. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? Aparecen unos seres angélicos que llama serafines, seres ardientes, deslumbrantes. Y llama la atención, sí, de estos seres extraordinarios, pero ¿se dio cuenta que su atención nunca se distrajo hacia esos seres? Que a pesar de que aparece en la escena o en la visión estos
elementos, estos seres extraordinarios, Isaías siempre estuvo centrado en la imagen central que es el Dios, Jehová de los ejércitos sentado en su trono como soberano. En la predicación contemporánea, uno de los problemas que estamos encarando, hermano querido, es que estamos perdiendo de vista a Dios. La centralidad de Dios es una cosa extraña en la predicación. No solamente en la predicación de púlpito, pero es algo atípico y extraño en la misma evangelización. Lo que hacemos cuando presentamos el Evangelio es hablar del plan de salvación, pero divorciado de este Dios que encontramos en la visión. Hablamos mucho del pecado, pero hablamos poco de Dios. Y es solamente cuando somos conscientes de quién es Dios que nos despertamos a la realidad del pecado y sus consecuencias. Y vuelvo a repetir, hoy ustedes van a notar que no se exalta a Dios en la predicación, sino más bien se exalta la obra del hombre, de cómo tiene que vivir, cómo se tiene que portar, qué tenemos que hacer o implementar, pero pocas veces de mostrar, prestar la atención al centro de toda la escena que es Dios. Incluso cuando se hace la interpretación bíblica, cuando la gente lee las Escrituras, tratamos de poner la atención en los personajes de la Biblia y perdemos de vista completamente al Dios de los personajes de la Biblia. Y Dios no nos dejó la Biblia para que estudiemos la vida de las personas. La Biblia es la revelación de Dios a nosotros. Y si Dios ha utilizado las historias es para darnos lecciones y que podamos dirigir nuestra vista a ese Dios de gloria. Isaías no fue un hombre que se dejó distraer por los seres angélicos. En la iglesia contemporánea a veces se sabe más del diablo que del Señor. A veces hay grupos donde se habla de ángeles. Los ángeles acampan alrededor de los que temen y entonces oramos y pedimos a Dios, manda tus ángeles para que me protejan. Bueno, quédate tú con los ángeles. Yo me quedo con mi Dios que es todopoderoso y sentado en un trono alto y sublime y que gobierna y se someten aún los ángeles a ese Dios. Ese es mi protector, no los ángeles. Sí, es cierto que David decía, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que temen, pero no nos estaba enseñando una teología de los ángeles protegiendo al cristiano, sino de el Dios que manda a sus siervos, a sus ángeles para protegernos. David no tenía en cuenta a los ángeles, sino al Dios que los gobierna. Es Dios en quien confiaba y Dios es el que distribuía a los ángeles para proteger a David. Pero nosotros perdimos de vista al Dios de David, al Dios de esos ángeles, y ponemos nuestra atención en los ángeles. Isaías tenía sus ojos clavados en el Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer en la predicación contemporánea. Levantar los ojos y mirar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no la encuentras en los templos, la encuentras en toda la tierra. Lo que pasa es que nuestros ojos están tan empañados por el pecado y la distracción del mundo que no la podemos distinguir más. Pero la tierra está llena de su gloria, dice la palabra de Dios. Ahora, incluso fíjense en que los mismos ángeles acá están en un estado de estupor y de reverencia. Estamos hablando de seres que no tienen falta. Y sabemos eso por la actitud que tienen frente al destello de la gloria de Dios. Dice que sus rostros están cubiertos con un par de alas. No se sienten dignos de mirar estos seres limpios y transparentes, la imagen del resplendor de esa gloria de Dios. La iglesia de hoy entra a la presencia de Dios sin respeto ni reverencia. Entramos con nuestras suciedades, nuestras preponderancias, nuestros caprichos. Queremos obligar a Dios que acepte nuestra manera de ser, en lugar de adaptarnos a la manera de ser de un Dios todo santo. Hermano querido, la predicación actual y la audiencia que la escucha falla en estas tres áreas. Un Dios soberano, un Dios santo, un Dios de gloria. En su lugar, hoy enfatizamos la soberanía del hombre y sus decisiones en lugar de la soberanía de Dios.
Lo que hacemos es enfocarnos en la naturaleza del hombre en lugar de la naturaleza de Dios. Y en muchos casos decimos el hombre por naturaleza es bueno, cuando ese Dios que es bueno nos dice el hombre es malo por causa del pecado. Y número 3, la gloria de los logros tecnológicos del hombre. Hoy nos levantamos y aplaudimos a los hombres, les damos estatuas de oro. En estos días creo que vamos a tener la llamada celebración del Oscar, que es una vergüenza, es una infamia. Y sin embargo ahí se paran todos a mirar el programa de televisión para deleitarnos en la gloria de estas estrellas caídas. Esta gente que adora el averno, que sirven no a Dios, sino a sus propios intereses, se burlan de nosotros. Hablan de principios sociales cuando todos ellos están manchados por el pecado. Se habla de integridad moral cuando todo Hollywood está lleno de inmundicia, cuando todos sabían perfectamente los abusos sexuales que había en ese ámbito y cerraron la boca para que se les firmen los contratos y ahora se levantan con la bandera de la protesta. Y ni hablemos de otros ámbitos, pero ahí les damos la estatua de oro, los premiamos. Lo que hoy exaltamos es la gloria de los hombres. Y lo mismo se hace en la predicación de púlpito. Exaltamos los pastores, los apóstoles, los profetas, las profetisas, la gente que tiene dones, los aplaudimos, los seguimos, los servimos, les pagamos el salario. Y nos olvidamos de la gloria de nuestro bendito Dios. No se contempla a Dios para nada, absolutamente para nada. Por eso es que la predicación contemporánea es totalmente inefectiva, porque no tiene una visión de Dios bíblica y correcta, como en los tiempos de Isaías, que habían perdido de vista a Dios, y es por eso que Dios hace esa tremenda reprensión. No hay nada limpio, todo está podrido, desde la punta de la cabeza hasta la planta de sus pies. Cuando se ve a Dios en la forma en que Él se revela a los hombres, y aquí entramos entonces el efecto en la conducta humana. Nos dice el versículo 5, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Quiero que tomen ustedes en cuenta la transición acá, porque primero cuando se abre el telón del otro lado, vemos a Isaías totalmente sorprendido y extasiado, pero pasa repentinamente del asombro y la admiración a un sentido de culpa, de pecado, y cae en terror frente a la imagen de ese Dios. Donde el hombre se apercibe de la presencia majestuosa de Dios y su naturaleza, es cuando el hombre cae realmente en cuenta de su condición pecaminosa delante de Dios. ¿Saben por qué hoy en la iglesia cristiana y fuera de la iglesia no se tiene cuenta del pecado? Porque no estamos levantando los ojos a Dios. Estamos levantando los ojos a un Dios, el cuate, que nos codeamos con Él. Usamos las palabras de Jesús cuando dijo, vosotros sois mis amigos. Y ahora tratamos a Jesús con esa actitud irreverente. Él es mi cuate, mi compañero, fiel, mi amigo. Y Jesús no dijo que lo tratemos como otro igual. Jesús nunca dejó de ser el Dios encarnado. Le merecemos la misma reverencia, la misma gloria, la misma alabanza. Cuando vemos a Jesús en el monte de la transfiguración, hermano querido, estos hombres que estaban allí, que quisieron construir un tabernáculo, quedaron extasiados mirando la gloria de ese Cristo. Cuando el apóstol Juan está preso en Patmos y vio al Cristo glorificado, dice, cayó como muerto ante la presencia del Señor, y hablamos del discípulo amado, uno de los apóstoles. ¿Dónde vemos ahí a los creyentes cayendo de rodillas, como muertos ante la presencia de ese Dios? No tenemos conciencia de nuestra condición humana, de nuestro pecado, porque no estamos contemplando la santidad de Dios. Nosotros lo que hicimos es bajar a Dios de su podio y lo bajamos a nuestro mundo. En el peor de los casos, nosotros hemos creado a un Dios a nuestra imagen y semejanza, no al Dios de la Biblia. Y es por eso que la predicación de hoy es totalmente inefectiva, inoperante, porque hemos arrancado de esa predicación al Dios de toda gloria y santidad.
Isaías fue un hombre muy interesante que predicó condenando el pecado de los otros. Fíjense en el capítulo 5 nomás. A ver, dice verso 8, ¡ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! Es decir, los que lo único que piensan es de comprar tierra, hacerse terratenientes. ¡Ay de ellos! Dice verso 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Los enciende. Obviamente está hablando de una actitud alcohólica en la sociedad. Verso 18, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los que buscan pecar! Versículo 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Personas que juegan con la semántica, conceptos filosóficos, lo que pasa en nuestra sociedad, que todo lo que era considerado profano, hoy lo estamos llamando como nuevo, bueno y aceptable, cuando sabemos perfectamente que no lo es. Pero por presiones sociales cedemos a eso y terminamos insensibles a la realidad de que esas cosas que llaman buenas son malas en forma inherente. Verso 21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Hermano querido, en la iglesia cristiana, los apóstoles y profetas que hablan, y esto no me canso nunca de decirlo, muchos pueden decir, pero se la pasa hablando de esta gente, pero es que es el cáncer de la iglesia del siglo XXI. Hombres que no saben nada y se creen sabios en su propia opinión. Se creen que son personas que no pueden ser corregidos. Lo mismo sucede con el hombre en sociedad. Incluso en el ámbito de la ciencia se ha caído en la especulación y en el absurdo. Lo que antes llamábamos ciencia, ahora se trata todo de superstición y especulaciones baratas. La bancarrota de las ideas. Dice este hombre, verso 22, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Pero entonces, después de haber hecho todos esos juicios contra los demás, noten que ya no dice, ¡ay de vosotros! Ahora dice, ¡ay de mí! En el versículo 5 del capítulo 6. ¿Y por qué razón? ¡Ay de mí!, dice este hombre, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se dio cuenta al contemplar la transparencia del carácter divino y su potestad, que él era tan culpable delante de Dios como los demás pecadores. El pecado no es un asunto de grado, mi querido hermano. No pienses ni por las tapas que si tú eres un pecador que miente nada más y ese es tu único pecado, tú eres inocente en relación a aquel que, por ejemplo, sale a matar gente. Delante de Dios, el pecado más chico o el pecado más grande merece el juicio justo y la condenación eterna. Y eso hoy no lo vemos más. Y no lo vemos más porque no estamos viendo a Dios. Estamos comparando nuestro pecado con el pecado del otro, en lugar de comparar mi pecado con la perfecta e inmaculada santidad del bendito y todopoderoso Dios. Y eso que Isaías fue un hombre, digo yo, de una conducta intachable en su época, un hombre de alta integridad moral, ética, religiosa, y aún así este hombre se dio cuenta que no se trata de compararme con el resto de la sociedad, sino compararme con un trino Dios, todo santo. Hoy hay muchos cristianos, hermanos queridos, que se creen mejores que otros, ¿saben? Yo no soy tan malo como este, que lo que hacen es simplemente juzgar al otro en lugar de mostrar perdón y compasión. Bueno, ¿sabes una cosa? Tenemos que bajarnos del andamio donde estamos subidos y empezar a compararnos con Dios. Y ahí todos nos vamos a quedar cortos. Los ojos de Isaías, entonces, dice allí, no encontramos que no son dignos para mirar a Dios.
Y si los ángeles, fíjense ustedes qué cosa tremenda, otra vez, repito lo mismo, si los ángeles no se sienten dignos, que no tienen pecado en mirar a Dios, ¿dónde queda ahí Isaías ahora? Noten que él está fuera del santuario, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios. Y entonces estos ángeles que están todo el tiempo ministrando en su presencia, no pueden mirar a ese Dios. Si ellos que son limpios no se atreven a mirar a Dios, ¿cómo podemos nosotros que tenemos pecado, y en este caso el de Isaías, cómo puede hablar de Dios, presentar el mensaje de Dios, cuando sus labios hablan de la misma manera que hablan los demás en la sociedad? Nosotros hoy en la predicación actual tratamos de imitar el lenguaje de los hombres, del mundo pagano. Fíjense en los estilos de predicación. En la actualidad, los predicadores corren del púlpito, de la tarima de un lado para el otro, gritando como desaforados. ¿Es así o no? Ellos piensan que por el griterío, pero una locura, lo que se apabullan a la gente, pensando que con eso vamos a hacer saltar a la gente de la silla. Y sí, se los hacen saltar. Es escandalosa la predicación. A ver quién grita más duro, el tono de la voz, la forma de moverse, de saltar, de hacer un espectáculo. Lo que tratamos es de mover el sentimiento de la gente a que acepten el estilo de predicación de la persona. Y lo que se hace en la predicación no es explicar las Escrituras, no se explica la gloria de Dios a los hombres. Simplemente se hace un espectáculo circense en la predicación. Nosotros no vemos a Jesucristo predicar al estilo de estos hombres. No lo vemos al apóstol Pablo predicar como se predica hoy. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos estos estilos? Los sacamos del mundo, de afuera. Las campañas políticas hacen ese asunto. Salen nuestros políticos a gritar, a mover las masas, y así es como predican estos hombres. Nosotros tenemos labios inmundos y queremos predicar el Evangelio con labios inmundos, porque tenemos corazones inmundos y estamos usando estilos inmundos. No llevamos al pueblo a la reflexión, sino a creer en una superstición. ¿Con qué permiso podemos presentarnos nosotros delante de Dios y luego salir de su presencia y predicarle al mundo el Evangelio, cuando no tenemos conciencia de nuestro pecado? ¿Cómo voy a ir a censurar el pecado de la sociedad si el pueblo de Dios hoy está viviendo en pecado? Y el pecado más grande es que perdió de vista a su Dios para honrarlo y glorificarlo como merece. Hemos perdido nuestro derecho moral a predicar el Evangelio. Y por supuesto la sociedad, que está cerrada de corazón, de ninguna manera lo recibe. Tenía razón Isaías. Merecía ser destruido en ese mismo lugar. Hermano querido, la realidad de nuestro pecado no se hace evidente en comparación al pecado de otros, sino en relación a Dios. Ahí nos quedamos todos absolutamente cortos. Si no tenemos esta visión de Dios a través de las Escrituras, jamás vamos a poder tener comprensión de lo que es la predicación correcta y sincera del Evangelio, y en especial lo que es el camino de la salvación a Cristo Jesús. Noten ustedes cómo Dios, en su misericordia, no destruye a Isaías aunque lo merecía, ¿no? Porque Él lo reconoce, sino que lo purifica. Versos 6 al 7. Y noten ustedes que muchas veces nos entretenemos con el tema del altar, el carbón y qué sé yo, que probablemente se trata del altar. Muchos dicen que es el altar del incienso, qué sé yo. Para mí es el altar del sacrificio, porque es justamente en el altar de afuera del sacrificio donde se purgaban los pecados. Ahí se presentaba el holocausto. Así que teológicamente, para mí, acá se está refiriendo simbólicamente, es una analogía de ese altar que veíamos en el templo, donde se sacrificaba el holocausto completamente, y entonces el sacerdote podía entrar al tabernáculo a servir. Así que se toma de ese altar el carbón encendido para purificar a este hombre. Pero en fin, la escena es irrelevante. El tema es hacia dónde nos quiere llevar la escena. Y la escena concluye, o el clímax de esa visión de los versos 6 y 7 está al final del verso 7. Y es que se quita la culpa de Isaías y es limpiado su pecado. Ahí va toda la escena. No nos entretengamos mirando a los ángeles. Miremos a Dios.
No nos entretengamos mirando qué tan caliente era el carbón encendido, sino para qué se tomó ese carbón. Y el propósito de la escena es purificar a este hombre para el ministerio de la predicación en la sociedad perdida. Ahora, la predicación va a ser efectiva más allá de la respuesta de los incrédulos, cuando, número uno, tenga una visión clara de quién es Dios. Si nosotros no tenemos una visión, todavía no tenemos una visión clara de quién es Dios, nuestra predicación no va a ser una predicación efectiva. No vamos a sacudir a la gente. Cuando nosotros vemos a Dios, hasta las cosas inanimadas tiemblan. La tierra tiembla, todo tiembla. Los mares se abren, suceden cosas extraordinarias. Y si Dios puede levantar y sacudir las cosas inanimadas, que no te quepa la menor duda que puede sacudir los corazones de piedra y convertirlos para que vengan a la cruz de Cristo. Pero necesitamos una visión clara de quién es Dios y predicar eso. Será efectiva cuando tenga una comprensión clara de nuestro pecado, que no se trata de una enfermedad, que no se trata de un error o de un accidente, que soy así, ¿qué le voy a hacer? O cosas por el estilo. No tratar de esconder el tema del pecado porque lastima a la gente, hiere sus emociones, le ofende a la persona. Pero está bien que te ofendas, está bien que te duela. Quiere decir que cuando te duele hay una llaga, una herida abierta allí que tiene que ser sanada con bálsamo, con aceite. Dios te da la sanidad, pero tenemos que ser conscientes que tenemos llagas abiertas, infectadas, podridas. Amén. Así es. Y Dios quiere sanar eso a través del Evangelio. Tenemos que entender que necesitamos desesperadamente la salvación de Dios, la sanidad de Dios de nuestras almas. Y número 3, será efectivo cuando acepte que sin el perdón de Dios seremos ineptos, incapaces, desautorizados a acercarnos delante de Dios y predicar el Evangelio. Isaías dijo: envíame a mí después de estas 3 cosas, no antes. Entonces nosotros, cuando le decimos a Dios, envíame a mí, tenemos que reconocer estas 3 cosas que le mostró Dios en la visión a Isaías. Hoy la gente, hoy la predicación, tanto del púlpito como en la sociedad, está carente de estos 3 principios, y es por eso que nuestra predicación es totalmente inefectiva. Y bueno, ya prácticamente para cerrar esto, como tema de reflexión, noten ustedes el efecto. Porque ahí dice, por ejemplo, que Dios le dice: oíd bien y no entendáis, ved por ciertos, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, le dice al predicador, y agrava sus oídos. No quiere decir que Dios no quiere que entiendan. Lo que está hablando es de ya la gente está endurecida. El problema es que la actitud de esta gente no es escuchar la palabra de Dios, sino escuchar lo que ellos quieren. Y entonces cuando sucede eso y predicamos la verdad lo que hace es endurecer más a la persona. La gente no quiere saber nada con la salvación. Y es por eso que en la actualidad, cuando salimos a predicar el Evangelio a veces, o cuando dentro mismo de la iglesia estamos censurando prácticas que son totalmente antibíblicas, la gente se ofende, los mismos cristianos se ofenden. Incluso lo tildan a uno de hereje cuando dice una verdad bíblica. Y la razón es porque el corazón de esta gente, al escuchar la luz y la verdad, se endurece más de lo que ya están. Y lo mismo sucede con la sociedad. No necesariamente la predicación fiel de la palabra de Dios va a producir los efectos deseados. A veces, y muchas veces, va a producir endurecimiento en el corazón del hombre. Pasó con Faraón, y podemos pasar por toda la historia de los profetas cuando hablaban al pueblo y a los monarcas. Y lo tenemos en el mismo Jesucristo. Él le habló a la generación. Ese era el Mesías, era el cumplimiento de las promesas y las profecías. Y lo que hizo la gente fue mandarlo a la cruz.
Y luego tenemos al apóstol Pablo haciendo sus famosos viajes misioneros, en donde también era perseguido y maltratado por causa de su fe y fidelidad a la revelación de Dios. Tenemos que empezar a analizarnos, tener una reflexión retroactiva de cómo nos estamos aproximando a Dios y qué visión tenemos de Dios, y si es bíblica. Y es la única manera de poder salir al mundo y predicar con efectividad, más allá de que acepten o no el Evangelio. Pero vamos a predicar con poder y autoridad, porque mis ojos han visto a Dios, un Dios todo santo, 3 veces santo, y yo indigno de ser enviado. Y es por la purificación que Dios hace a través de Cristo en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, que ahora sí nos hace aptos para poder salir con ese mensaje y decirle al mundo: vengan a ese Dios, acérquense a ese Dios. Él quiere invitarnos a entrar, a limpiar nuestros pecados y ver la gloria de ese bendito Dios que experimentó Isaías en el capítulo 6 de este libro. Ojalá que tengamos esa visión clara en esta semana que comienza hoy. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y gracias por permitirnos ver a través de la revelación esa visión que tuvo Isaías. Caemos de rodillas ante ti, Señor, soberano, santo, glorioso, y nosotros indignos. Gracias, Señor. Ayúdanos a predicar a la sociedad, a que puedan ver lo que nos muestras a nosotros, al Cristo de gloria, que limpia nuestros pecados y nos hace llegar a Dios el Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.